Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Les saluda Yamile Hernández y de parte del equipo de Grupo GSGM Fintax les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar El poder de la Contraloría, transformando retos y oportunidades, en donde nos acompañará José Antonio Paredes Martínez. Bienvenido, José Antonio. Me voy a permitir presentarte para que nuestro auditorio sepa quién nos va a dar la cátedra el día de hoy. José Antonio es contador público con más de 30 años de experiencia en el ámbito de auditoría, finanzas, con un enfoque especializado en la gestión estratégica de recursos, análisis de riesgos y fortalecimiento del control interno. A lo largo de su carrera ha ocupado roles claves en áreas de finanzas, auditoría interna y gobierno corporativo en empresas del ramo portuario, logístico, financiero, servicios, retail y manufacturero. Ha liderado equipos multidisciplinarios trabajando estrechamente con consejeros de administración y comités de auditoría y aplicación de metodologías como COSO, ERM y Lean para la mejora de procesos. Su objetivo es seguir aportando su expertise en el ámbito financiero, consolidando resultados en organizaciones que busquen optimizar sus recursos y alcanzar sus metas estratégicas. Actualmente, y con mucho orgullo, es asociado de Grupo GSGM Fintax. Queridos asistentes, recuerden que este es un espacio para ustedes. Siéntanse con la libertad de dejarnos sus preguntas en el chat. Sin más que agregar, bienvenido José Antonio. Los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Yamile. Voy a poner la presentación. ¿Sí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como bien dijeron, mi nombre es José Antonio Paredes, soy contador y he trabajado en el ámbito de la auditoría interna desde hace un buen rato. Fue uno de mis primeros trabajos, o si no es que mi primer trabajo estando estudiando en la universidad. Una de las razones por las que nos llevó a pensar en este curso y en esta presentación que tenemos el día de hoy eh, es darle un enfoque diferente a lo que se conoce como Contraloría. Como muchos de ustedes saben, si se ponen a buscar en LinkedIn o en cualquier bolsa de trabajo, normalmente la Contraloría la tenemos identificada como el ejecutivo, director, que se encarga de preparar toda la información financiera de una organización. Eh, Estados financieros, la parte fiscal, justo por pura coincidencia, antes de entrar a la reunión, un poquito antes, estaba revisando un correo y me llegó un perfil que estaban solicitando para un candidato a Contraloría. Dije, lo voy a abrir para ver qué están pidiendo, ¿no? Y lo que pedían es precisamente eso, el perfil de un financiero, que sepa de contabilidad, que sepa de normas de información financiera, que sepa a lo mejor de IFRS, que sepa de la parte fiscal, que sepa de costos, que sepa de presupuesto, pero en ningún momento tocó la parte de control, que es el enfoque que nosotros estaríamos buscándole dar a este proceso que estamos trabajando con GSGM en Fintax, es generar una contraloría, pero una contraloría estratégica, una contraloría que apoye a los resultados y a la generación de valor de las empresas. Porque si lo dejamos nada más al nivel de una contraloría financiera, pues se queda cerrado a un solo nivel. eh, y no ve todo el entorno que hay alrededor de la organización, como la parte operativa, la parte administrativa, que son, al final del día, como decían algunos maestros, la parte de finanzas, todo lo que haga la organización siempre va a estar reflejado ahí, o sea, siempre va a quedar un número, o sea, y el contralor, pues, o el de administración financiero a ese nivel, pues no ve, o sea, sí identifica que hay un problema,
porque disminuyeron las ventas, sí identifica que aumentaron los gastos, puede tener una identificación, pero no se establecen los controles o no se establece la estrategia necesaria para ver qué está pasando y cómo resolverlo y atacarlo de fondo, que es ahorita más adelante lo vamos a estar platicando. Nosotros hemos definido el proceso de la Contraloría, que es integrar en un solo sistema de control interno y que esté alineado al plan estratégico de negocio a través del establecimiento de una metodología integral de control que garantice el cumplimiento de los objetivos de las áreas, promoviendo la eficacia y eficiencia operativa de la organización, que garantice la generación de información financiera y no financiera, que sea confiable, oportuna y relevante, y que ayude a generar el cumplimiento normativo y regulatorio permanente. O sea, es abarcar todas las áreas de la empresa, y no quedarnos nada más con el puro modelo eh, antiguo de cómo se maneja o cómo se considera hasta la fecha, cómo se ve a la Contraloría. Eh, el tema es muy amplio, abarca todas las áreas contables, financieras, operativas, legales, y hasta de sistemas. Obviamente esto no lo hace, lo tiene que hacer un equipo multidisciplinario pues para poder llevar este, este proceso. Entonces, partiendo de esto, la Contraloría básica, pues la podemos identificar como la Contraloría financiera, que su objetivo se enfoca en asegurar que la generación de información financiera sea correcta y que se cumplan este, con toda la seguridad, valga la redundancia, con las aseveraciones de totalidad, de exactitud. O sea, que estén todas las operaciones debidamente registradas, que estén evaluadas de forma correcta, que estén registradas donde deben de ser, que haya un proceso de información. Hasta ahí quedaría la Contraloría Financiera y fuera de verlo como procesos, en la Contraloría Financiera, este enfoque lo conoce como un ciclo, o sea, él ve el ciclo de ingresos, ve el ciclo de tesorería, ve el ciclo de compras, ve el ciclo de nóminas y ya en una Contraloría avanzada, que es ya con la Contraloría Administrativa, ya lleva otro enfoque, ya dejamos de verlo como un ciclo financiero y lo empezamos a ver como un proceso. Y es un proceso que va a ser punta a punta. O sea, ya empezamos a analizar toda toda la información. ¿Qué me llevó a tener un número? ¿Qué lo generó? ¿Por qué se generó? O sea, hacer todas las preguntas necesarias para saber qué es lo que está pasando y obviamente poner los controles necesarios para que esto no se replique. Entonces, digamos que el objetivo básico, como dice aquí la lámina, es que aquí se está empezando a establecer la metodología del sistema de control interno con un enfoque top-down en siete niveles, que tiene que ver con el gobierno corporativo, que tiene que ver con el modelo de negocio, la planeación estratégica y presupuestos, con un manual de control interno donde integramos todas las metodologías que se utilicen para la generación de control, el establecimiento de políticas corporativas, el establecimiento de manuales de comités operativos y las políticas y procedimientos para procesos basados en riesgos. No es algo que esté repetido con el número 5. Ahorita voy a dar una explicación un poquito más amplia más adelante, pero ¿esto qué quiere decir? Que en el gobierno corporativo tenemos que ver este, cómo funciona o cómo está trabajando el el consejo de administración, que tengamos todos los comités de apoyos para la gestión del consejo, o sea, que tenga un comité de auditoría, un comité de prácticas societarias, un comité de compensaciones y recursos humanos. O sea, la generación de comités, eso se lo va a ir dando cada una de las necesidades que tengan las empresas.
En en esta parte, pues también se genera toda la política de gobierno corporativo que va a tener la organización. También cómo va a ser la comunicación o cómo va a ser la rendición de cuentas que van a tener la dirección general hacia los distintos comités y obviamente el consejo de administración hacia la junta de accionistas. Y ya una contraloría más en una mejor práctica, pues ya viene siendo el tema de la Contraloría Operativa. Aquí, ¿qué pasa? Que mis procesos operativos, yo ya le empiezo a establecer controles clave que me lleven a la rendición de cuentas. Eh, yo ya tengo que generar información necesaria para poder tener una toma estratégica de decisiones y no se queda a niveles operativos. Entonces, al juntar las tres contralorías, pues te vuelves más estratégico. ¿Por qué? Porque ya estás viendo la organización como como un todo. Obviamente, estas tres contralorías pues tienen una sola metodología, o sea, tenemos que tener un solo documento, como decíamos, que es en el manual de control interno, y ahí se agrupan los modelos que utilicemos para la implementación de control, como es el modelo COSO, como puede ser el ISO 9000 y una herramienta o como es el Control Cell Assessment, que es la autoevaluación de controles. Y con estas técnicas vamos a asegurar que la mejora continua y optimización del control interno en las actividades clave de los procesos en todos los niveles de la organización, fortaleciendo controles clave y eliminando actividades que no produzcan ningún valor para la organización. Un objetivo fundamental de la Contraloría es minimizar las pérdidas y la materialización de riesgos que causan quebrantos a las empresas. La Contraloría también tiene sus propios objetivos con los que va a trabajar o con los que tiene que interactuar. Estos, estos objetivos son que el sistema de control interno y control de gestión debe orientarse a promover el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las empresas en todo momento y en toda situación. ¿Qué quiere decir? Que ya como contralor tú ya debes de entrar a la estrategia, ya debes de trabajar con la estrategia y tienes que ver que los objetivos que se plantearon en el plan estratégico se estén cumpliendo, los tienes que estar monitoreando, tienes que ver que haya las herramientas necesarias para el cobro de esos objetivos, o sea, quién va a ser el que va a revisar que los objetivos se estén cumpliendo y que realmente se estén llevando a cabo. Otro punto importante también, son 11 puntos en total, el sistema debe de ser práctico, porque debemos enfocarnos en cómo realizar acciones concretas. Tendremos tendentes a lograr objetivos claramente útiles y con resultados inmediatos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no debemos inventarnos algún control nada más por el solo gusto o buscar eh, meternos en procesos que a lo mejor no vale la pena dedicarle tiempo por el monto. Aquí también tenemos que estar considerando la materialidad de las operaciones, o sea, qué tal material es ponerle un control a un proceso. Ahorita les voy a platicar un caso en concreto que me tocó vivir. Y bueno, en una empresa lo hicieron a un nivel bastante interesante y en otro lado pues, decías, bueno, ¿para qué le metes tanta información? Otro punto es que todos los esfuerzos de control deben ser suficientes para mitigar riesgos significativos que de materializarse pudieran afectar el logro de los objetivos estratégicos de las empresas. Aquí va un poquito de la mano con el anterior. Les voy a poner un ejemplo en una empresa portuaria se maneja un volumen importante de garrafones. O sea, si tú lo comparas con el consumo diario que tú tienes, pues a lo mejor en tu casa te puedes consumir 2 o 3 garrafones. Acá estábamos hablando de 250,000 pesos
en promedio anuales en consumo de agua en garrafón, porque tú le tendrías que estar dando en los diferentes puntos al personal sindicalizado y operativo que estaba trabajando. Revisando un modelo, porque me pidieron a esta empresa hacer, la primera parte hace un estudio del nivel de calor que estaba ese día en el puerto, cuáles eran las temperaturas que se estaban manejando, los niveles de humedad, bla, 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 todo para decir por qué había habido una desviación en el consumo de garrafones. Y en esta otra empresa querían que se replicara ese proceso. Son empresas o eran empresas que generaban ingresos por 100 millones de pesos o más mensuales. Entonces, la importancia que tenía ese, ese proceso de agua, pues es mínimo. O sea, tú no tienes por qué ponerle proceso, perdón, política o darle un seguimiento a algo que realmente no te genera valor para la organización. ¿Puedes buscar un supletorio de cómo llevar el control? Sí, porque al final de cuentas es dinero, pero no le tienes por qué invertir tiempo, tanto tiempo en algo que no es algo productivo. Al final del día no se llevó a cabo y lo único cómo se resolvió, bueno, pues tenías personal de seguridad que estaba subcontratado, pues cuánto recibías, cuánto te entregaban. El personal de almacén, que era el que se entregaba de hacer los cambios de garrafones llenos por vacíos, pues obviamente a través de un vale tenía que llevar el control. Y básicamente fue lo que haces, porque al final del día, ¿cuánto pudo haber variado? O sea, ¿cuántos garrafones se pudieron haber consumido de agua con un tema de calor? Entonces, por eso los controles claves siempre que pongas un control tiene que ser a procesos críticos, a procesos clave, que valga la pena realmente dedicarle el tiempo, porque ¿cuánto te puede costar la hora de un auditor o la hora de un contralor, la hora de un área, nada más para un tema que a lo mejor no te genera, no te está generando valor? También que todos los esfuerzos de control deben ser suficientes. Bueno, perdón, ya se lo había dicho. Todos los controles establecidos deben de funcionar de manera integral y en caso de confusión prevalecerá el control más importante. Aquí puede ser que dentro del área de compras tengas dos controles para dos tipos de proveedores. A lo mejor tienes proveedores que ya tienes establecidos como política que van a ser proveedores estratégicos y tienes otros proveedores en los que tienes que estar haciendo una cotización y que te piden que hagas hasta tres. Entonces, era un producto que no estaba a lo mejor dentro del catálogo que le comprabas al proveedor, pues vas y buscas dentro de los que ya tienes establecidos, pues a lo mejor la diferencia es por 10 20 pesos, bueno, ya lo compras ahí, pero eh, a eso se refiere, que tienes el control que sea más fuerte o más robusto o que sea más práctico. Digo, no quiere decir que siempre lo vayas a buscar la forma de cómo salirte por la tangente si es necesario, pero a veces por necesidades tienes que utilizar tomar ese tipo de decisiones. También que el sistema de control interno es responsabilidad de la alta dirección en su adecuado establecimiento, pero la responsabilidad recae en las personas que están en el día a día trabajando. Normalmente en todas las organizaciones se piensa que el contralor o el auditor interno son los dueños del control interno. No, esa es una idea ya muy vieja. Ya la parte de auditoría moderna y contraloría es que los dueños de los procesos son los dueños del control interno porque ellos conocen el proceso, ellos conocen las debilidades que puede llegar a tener o que se pueden llegar a derivar y que están el día a día trabajando con su proceso de control. Ellos tienen la potestad de decir, oye, mi control falló, hice esto para remediarlo y le metes una cuña y dices, bueno, ya a partir de ahora este proceso está cambiando y yo ya tengo una modificación a mi proceso. Obviamente se tiene que hacer toda la adecuación, no se puede quedar nada más así, pero bueno, yo tengo la suficiencia para decir por qué estoy modificando ese, ese, ese control.
Otro punto es que no debe de abarcar todo, sino que se centra en lo fundamental, en el entendido que todo esfuerzo de control interno requiere recursos financieros y humanos, que era lo que les decía hace un momento con el tema del agua. O sea, no tiene caso que le dediques esfuerzos a algo que no te está generando valor y que te puede salir más caro. Yo nada más quiero ver el tiempo que se llevaron investigando cuánto costaba perdón, cuánto costaba el clima en esos días, cuánto estaba la humedad. O sea, no creo que haya sido un trabajo de una hora o dos, creo que les pudo haber costado, porque la verdad era un trabajo bastante completo. Pero bueno, en temas de materialidad, pues realmente no pintaba, no era ni el 1% de lo que, de gasto. Entonces, ahí es a lo que le tienes que prestar, es a lo importante, o sea, a mis ventas, al mi core, a mis costos, gastos, ahí, a esa parte donde yo les debo de enfocar y que realmente me pueda generar un riesgo significativo, riesgos normativos, también los tengo que poner atención, ahí aunque en mucha gente, en impuestos no hay materialidad, pero pues, le tengo que poner, ahí sí le debo de poner atención, porque son temas importantes. Este, otro punto es que no debe de sustituir la operación. No debemos de generar controles que se nos ocurran de la manga, sacarnos de la manga, nada más porque yo creo que lo debería de tener, porque debería de ser. Por eso el empoderamiento del control interno recae en el dueño del proceso para que él vea si es viable o no es viable aplicar un control. Obviamente tienes que acompañarlo como Contraloría y tienes que llevarlo a tomar la decisión este, de qué hacer, si, de qué control establecer y en dónde. Y obviamente pues tiene que ser con un acompañamiento a través de preguntas para que ellos puedan tomar la mejor decisión. No debe ser estático, obviamente las organizaciones son cambiantes y por ende cada vez que haya una modificación en un proceso, en un cambio en el modelo de negocio, en una forma, en un negocio nuevo, en una línea de negocio nuevo, pues obviamente tienes que ver en qué pudiera haber cambiado o no el proceso, el control, la política. Se tiene que revisar y yo creo que cada vez que se materializa un riesgo o que hay algo que no se dio como tenía que haber sido, pues desde ese momento pues también tienes que estarlo revisando, por eso es dinámico, o sea, tiene que estar en constante revisión. Digo, no que lo esté revisando diario, ni semanal, ni mensualmente, a lo mejor de manera semestral o anual, dependiendo del proceso en el que estés trabajando. El sistema de control debe de considerarse como un fin en sí mismo y no debe de considerarse como un medio de apoyo importante para el logro de los objetivos. Mucha gente cree que con tener control interno ya está todo arreglado y no, te ayuda, pero no quiere decir que con eso tú vas a poder lograr los objetivos que tienes planteados. Entonces, esos son los objetivos que tiene la Contraloría y que debe de considerar en su actuar. En la integración del control interno, la Contraloría debe de garantizar construir un control integrado con coherencia desde los niveles más altos de gestión hasta el funcionamiento de los procesos operativos y de apoyo con un enfoque top-down. ¿Esto qué quiere decir? Que pues en la parte de estrategia corporativa debemos de tener los objetivos de gobierno corporativo. En el caso de negocios, cuál, eh, cuáles van a ser mis procesos operativos, políticas, procedimientos, en el caso de las auditorías, perdón, en las estrategias operativas, cuáles son mis procesos administrativos y operativos que tengo a ese nivel. Y así me voy con cada una de las capas y tiene que ir de arriba hacia abajo, porque al final del día la administración o el consejo es el que te da el tono de la organización, cómo quiere que sea. De ahí nacen de la alta gerencia, con apoyo de los consejos, nacen las estrategias que son las que rigen para cumplir los objetivos estratégicos de la organización.
En este caso, eh, nosotros hemos definido 6 estrategias o 6 iniciativas para el trabajo de la Contraloría. eh, que tienen que ver con todo esto que hemos estado platicando. La iniciativa uno es fortalecer los procesos de gobierno corporativo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la asamblea de accionistas se delegue a un consejo de administración. Este consejo de administración debe de tener las reglas de cómo va a operar, cada cuánto va a sesionar, cuáles van a ser los comités de apoyo para realizar bien la gestión, como pueden ser, como había comentado, el comité de auditoría, puede ser el comité de proyectos. Estos nombres de comités que tengo en la lámina son enunciativos, no quiere decir que esos sean los que tú debas de tener en tu organización, porque cada empresa crea los comités que necesita y cada consejo lo va a ver desde ese punto de vista y le va a dar el peso que requiera. Por ejemplo, en los consejos que me ha tocado, uno de los que tenía mayor peso, o de los que tiene mayor peso, por ejemplo, era el Comité de Prácticas Societarias. Eh, yo lo conocía en otros lados, lo conocía como el Comité de Finanzas, pero bueno, en el Comité de Prácticas Societarias se llegaba a ver los temas de financieros y temas operativos, temas de estrategia. Y en el comité de auditoría, como su nombre me lo dice, pues era el comité de auditoría. Aquí había en uno de esos comités había a lo mejor una duplicidad de funciones porque, bueno, o se veían con dos enfoques, pero al final de cuentas se venían revisando los estados financieros en los dos comités. Entonces, la, la idea era que desde el comité de auditoría, al pasar al comité de prácticas societarias, los estados financieros pues, prácticamente ya deberían estar aprobados porque se habían revisado exhaustivamente en este comité. Cuando llegaban al comité de prácticas societarias, se volvían a revisar, se volvían a sacar más preguntas y estos comités, con la información que solicitaban o con la información que pedía que se hicieran aclaraciones, subían ya al Consejo de Administración y nuevamente en el Consejo de Administración se volvían a revisar los estados financieros y otra vez podían salir dudas o aclaraciones que se tenían que estar viendo. Entonces, aquí había 3 esfuerzos diferentes para la revisión de la información financiera. Por eso es importante tener órganos de control y tener las reglas bien establecidas. O sea, qué va a hacer cada comité y cuáles van a ser sus alcances precisamente para evitar duplicidad de funciones. Y luego hacia abajo, bueno, pues está la dirección general con toda su estructura y todos sus comités. Entonces, esta parte de fortalecer los procesos de gobierno corporativo es la rendición de cuentas. ¿Cómo vamos a rendir cuentas a- hacia, hacia la dirección general y de la dirección general hacia el Consejo de Administración? Entonces, esa parte esta iniciativa tiene que ver con este punto, es para, básicamente para la rendición de cuentas. ¿Qué se está haciendo para la rendición de cuentas? Y ahí se tienen que generar todo este tipo de manuales que obviamente tienen que trabajarse junto con la Contraloría. Ah, voy a hacer un comentario nada más así al margen. Ahorita, por ejemplo, muchos de los que trabajamos en este tipo de Contralorías, a muchos a veces nos gana la parte de auditor. Aquí la diferencia es que fuera de ser, de verlo desde un punto de vista de revisión, es más bien es generación de información. Entonces, o sea, sí se tiene que considerar verlo como auditoría, pero precisamente para ver que no se nos vaya algún riesgo o que dejemos de darle importancia a algo. Entonces, sí hay que considerar también esa parte que es, la contabilidad es una parte de apoyo que no se tiene que ver como una revisión, porque también muchas veces las organizaciones, a la hora de estar trabajando con ellos, las personas se sienten amedrentadas
porque tú llegas, al contrario, tú llegas a ayudarlo a ponerle orden a su proceso y establecer una política. ¿Por qué darle orden? Porque si tienes controles que estás utilizando y no están en política, se le conoce como controles suaves. Y una vez que está en política, se le conoce como un control duro. Y eso también te ayuda para cuando van los auditores externos, pues también te ayuda a veces en su alcance, consideran toda esa parte, cómo estás mitigando los riesgos. Y obviamente si tus este, políticas las hiciste también tomando en cuenta el proceso de fraude, pues pueden llegar, ayuda a que ellos también minimicen el trabajo de auditoría. En la iniciativa 2 la 2 y la 3 tienen una conexión importante. Aquí en el proceso de la definición de modelo de negocio es ver cómo trabaja la organización. O sea, cuál es su modelo de negocio, cómo vende, cómo compra, cómo paga, cómo cobra, este, cuáles son sus eh, productos clave, que vayan de la mano de la estrategia, ¿no? O sea, son cuatro puntos que deben de estar en equilibrio, que es la estrategia, qué se está haciendo y qué se podría hacer. En los procesos, qué procesos deben de existir para que la estrategia se pueda, se pueda lograr. Contamos con el capital humano necesario y tenemos la infraestructura suficiente. Entonces, estos cuatro deben de estar bien amalgamados para que se pueda cumplir con la estrategia. Y obviamente, pues deben de ir de la mano, pues van de la mano para hacer el modelo de negocio integral. Eh, por poner un ejemplo, cuando estás revisando el modelo de negocio, tú dices que tienes políticas de cobro de clientes a 30 días o a 15 días, dependiendo del tipo de empresa que seas, a 60, y cuando haces razones financieras dices, oye, tengo mis cuentas por cobrar, están a 90 días. O sea, yo tardo 3 meses en cobrar cuando debería estar cobrando 30 días. Y ahí me está pegando a lo mejor en la generación de flujo. Entonces quiere decir que el modelo de negocio no está actualizado o no estuvo bien visualizado al momento de implementarse este tipo de políticas, por ejemplo. Tendríamos que checar, oye, cuáles son los productos clave. Obviamente, cuando ya son empresas que están bien instituidas, pues obviamente tienes un producto clave, tienes un producto ancla a lo mejor, y ya no te vas a mover de ahí porque bien determinado si te genera o no te genera utilidad, si tiene, si tienes pérdidas en alguno de ellos, pero ya en conjunto te está dando una utilidad, que es lo que tú estás buscando, o tus productos por sí solos te tendrán que estar dando una utilidad. Oye, ¿de cuánto es esa utilidad? Vamos a suponer que tú estás pidiendo una utilidad bruta del 40% y una utilidad operativa del 23%. ¿Se da, no se da? En la bruta no llego no llego a la utilidad, pero sí llego a la operativa. Entonces, ahí es como, a lo mejor, cómo estoy comprando, cómo estoy adquiriendo mis insumos. Entonces, por eso es importante la revisión de modelo de negocio. Y ya cuando son empresas que están bien establecidas, pues la verdad, el modelo de negocio nada más es validarlo como está y darle un palomazo en ese sentido. El problema es cuando son empresas que tienen productos nuevos, que empiezan a entrar a regiones diferentes, este, no sé, cualquier cosa que cambie mi modelo de venta o mi esquema de venta, pues yo tendría que estar revisando el modelo de negocio para ver que esté funcionando de manera adecuada, que los productos me estén generando las utilidades que a lo mejor yo estoy buscando. Por eso dice que cuando no hay equilibrio en estos aspectos, se presentan deficiencias importantes que impactan el logro de los objetivos y en pérdidas económicas por ineficiencias. Entonces, ahí es donde, por eso es importante la revisión de negocio. Oye, ¿por qué no estoy obteniendo las utilidades? ¿Por qué no estoy llegando a mi presupuesto que yo había establecido? Y en la iniciativa 3 pues que tiene que ver con la planeación estratégica,
pues la Contraloría tiene siempre presente que la administración tiene como propósito la generación de valor a sus accionistas, colaboradores, clientes y terceros. Por lo tanto, colabora en la correcta realización de planeación estratégica, ya sea que la lleve a cabo de manera directa o a través de un especialista en la materia. En el mismo sentido, se colabora para el desarrollo del presupuesto, vigilando que se alineen los objetivos encomendados a cada área. En esta iniciativa se vigila que la metodología utilizada arroje objetivos estratégicos visibles, perdón, viables de alcanzar, que sean objetivos, o sea, que realmente no sea una fumada, pero que también sean retadores, que realmente te lleven a generar valor a la organización. Y si la alta dirección está de acuerdo, pues también evaluamos y vigilamos el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Eh, en una empresa le llamaban cobrar a los usuarios. O sea, si yo tenía, yo tengo yo voy con el área de ventas, a ver ventas, ¿cómo vas con tu presupuesto? ¿Estás llegando a clientes nuevos? ¿Cuántos clientes estás obteniendo? Eh, ¿Cuánto estás vendiendo? ¿Has abierto nuevos productos, nuevas rutas? Lo que se haya planteado en el plan estratégico. ¿Y cómo interviene la Contraloría? La Contraloría interviene en tres factores. Una, como asesor, antes de apoyando la vigilancia durante la planeación, se estén considerando los riesgos críticos del negocio. ¿Qué es lo que me puede afectar a que no lleguemos a la consecución de los objetivos que estamos planteando o a lo que queremos llegar? Que los procesos y procedimientos estén adecuados a la ejecución del plan estratégico. Eh, por poner un ejemplo, si Starbucks puede abrir 3 cafeterías hoy, porque su modelo ya está bien, bien establecido. Yo si tuviera una cafetería, a lo mejor yo no lo podría hacer porque mis procesos y procedimientos no están adecuados para poder yo abrir una franquicia o para poder abrir una sucursal. Y obviamente vigilando que los indicadores que se estén estableciendo sean fiables, íntegros y razonables. Durante la definición de la estrategia, cómo interactúa la Contraloría con la alineación, que se esté dando la alineación de los objetivos con la misión, visión y valores. Que los objetivos sean SMART, que sean capaces de convertirse en tareas concretas y que se ubiquen en un tiempo determinado. O sea, que sean objetivos que cuando tú los tengas puedas empezar a trabajar y que se empiecen a generar el resultado que tú estás esperando. Si es un objetivo de ventas, que se empiece a generar el objetivo de ventas. Si yo estoy esperando un crecimiento de ventas del 15%, ¿a partir de qué mes yo tengo que empezar a ver ese crecimiento en ventas? Que haya un sistema adecuado de gobierno y control del diseño de la estrategia, o sea, que haya responsables, que esté un tablero de control en el que yo pueda estar vigilando el proceso de la estrategia, que hay una correcta identificación de riesgos estratégicos. Ya durante la implementación, pues que haya una adecuada asignación de roles y responsabilidades, que haya un establecimiento de indicadores y medidas de seguimiento que permitan tener un control objetivo, que si dichas acciones están alcanzando los objetivos, así como las expectativas de todos los interesados, que la fijación de incentivos y retribuciones variables contribuyan al logro de los objetivos. Esto es cuando los bonos, sobre todo de la alta dirección, este, estén fijados en objetivos y que lleven hacia la consecución de la estrategia de la empresa. Por ponerles un ejemplo, hay objetivos que son de largo, mediano y corto plazo. Entonces, algún director en una empresa hace unos 15 años o un poquito más, esta empresa estaba ya en una etapa de corporativización y contrataron a un director profesional, ya un director que venía de venir de una de las empresas, de una multinacional,
y cuando empiezan a hacer la revisión de los objetivos que se le habían planteado a esta persona, la mayoría de los objetivos que estaban cumplidos eran los objetivos de corto plazo. ¿Por qué? Porque tenía bonos asignados a ese cumplimiento de los objetivos, pero la verdad estaba llevando a la empresa a un nivel de endeudamiento del que ya había salido. Entonces, también en esa parte se tiene que trabajar cómo revisar esa distribución de incentivos y retribuciones hacia la alta gerencia o hacia las personas a los cuales se les vaya a dar ese tipo de retribución. Y obviamente también, pues participamos como dentro del monitoreo. Tenemos que establecer los mecanismos de supervisión y control que permitan a la dirección y consejo tener una visión constante sobre el grado de consecución de los objetivos. Y si dichas estrategias siguen siendo válidas o tenemos que hacer algún cambio, hacer una reformulación o una recalibración de algunos aspectos. Por poner un ejemplo, a lo mejor tú pensabas que a partir del segundo trimestre ibas a empezar a tener un crecimiento ya de ventas, pero estaba supeditado a la adquisición de algún activo. Oye, no me llegó el activo. ¿Por qué? Por temas de que no salieron a tiempo los créditos o se demoraron en el otorgamiento de estos, que puede llegar a pasar. Entonces, si yo tenía un plan de que iba a empezar a crecer a partir del segundo semestre, pues ya no va a haber ese crecimiento o del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque yo no tengo las herramientas necesarias para poder generar. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a ajustar tu presupuesto, ir viendo cómo se va dando y si vas cumpliendo y si no, pues tienes que reformularlo con las nuevas, expectativas que tienes, ¿no? O ya no me llegó la maquinaria, no terminé de construir, no llegaron los camiones, lo que sea. Otro punto es la idoneidad de los roles y responsabilidades, la idoneidad del reporte de la alta gerencia a los órganos de administración y la idoneidad del proceso de toma de decisiones. Otro punto que también se tiene que monitorear es la calidad de datos y la existencia de sistemas de información adecuados. O sea, que todo lo que genera la empresa, pues se pueda obtener de manera confiable, que toda la información esté cayendo en un sistema, en un RP, para que se pueda generar en un número o en un dato, en un indicador. Y por último, el adecuado monitoreo a través de indicadores o cuadros de mando de los grados de consecución de los objetivos operativos y estratégicos, o sea, cómo van todas las demás áreas, porque no todo depende de ventas, también tenemos que ver temas de gasto, cómo vamos a definir el gasto, qué estrategias de compra estamos haciendo o cuánto va a disminuir mi gasto por negociaciones que yo hice para eh, obtener beneficios económicos para la empresa que ayuden a reducir el costo operativo probablemente. A lo mejor yo hago una negociación de diésel, hago una negociación, bueno, me tocó ver en una empresa, compraban el azúcar hasta con un año de anticipación o compraban toda la zafra. No me quiero meter en temas financieros, pero hablamos de futuros y eso, pero hacían negociaciones para que mantuvieran un solo precio, y ya saber cuánto les iba a costar, sobre todo cuando eran productos estratégicos. En este caso era una empresa que se dedicaba a hacer productos alimenticios, necesitaba el azúcar y obviamente pues el costo de ese insumo, pues trataban de mantenerlo. El tema del diésel, por ejemplo, en la industria del transporte, en el servicio de transporte, es una de las cuestiones más importantes, el tema de llantas, el tema de filtros que tienes que mantener para que tu proceso, tu costo operativo de esos camiones sea más barato. O sea, yo puedo hacer una negociación eh, de mantener el valor de las llantas eh, por economía de escalas. Oye, pues yo te compro 10,000 llantas, 5,000 llantas, dependiendo del tamaño de la empresa. Oye, manténme un costo, y yo ya sé
cuánto voy a gastar y cómo me va a afectar en mi presupuesto. Este, entonces, el plan estratégico tiene que considerar todas las variables. O sea, si yo quiero tener un crecimiento de ventas, pues tengo que voltear a ver. Creo que una de las herramientas importantes para el tema de la estrategia y ver estos puntos de riesgo es el FODA, porque ahí estamos viendo cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas, y ahí estoy poniendo los riesgos que yo puedo tener en la operación, los riesgos que yo tengo para crecer. O sea, cómo voy a llegar a un 15% de ventas. Tengo los activos necesarios para poder cumplir con ese objetivo o no tengo, o no tengo los activos. Este, ¿qué tendré que hacer? O tengo la maquinaria, voy a tener el personal competente, porque aquí también, dentro del plan estratégico, como les decía, con el modelo de negocio, también tienes que ver el personal que vas a tener, el personal de segundo nivel. Oye, ¿tiene las características necesarias para poderme ayudar a cumplir con los objetivos estratégicos? La gente de operaciones realmente está haciendo su labor. Eh, puedo, puedo tener eh, el personal necesario y así vas viendo en tu planeación. Y a cada debilidad y a cada amenaza, tú tienes que poner una remediación, o sea, cómo la vas a suplir, cómo la vas a cubrir, qué es lo que vas a tener que hacer, porque al final del día, todo lo que tengas en la planeación tiene un número, pues te va a tener un costo. Entonces, toda esa parte la tenemos que cuidar en la planeación estratégica, porque sobre todo en el tema de personal, para saber si es el adecuado o no, es mi personal, ¿me está generando resultado o está generando tareas o está realizando tareas? Eso por un lado del personal. Entonces, la planeación, la Contraloría entra en toda la parte de la planeación estratégica, trabajando de esta forma, como se los he comentado. ¿Para qué? Para que sean objetivos que sean alcanzables y que realmente no se genere una expectativa falsa de lo que se pudiera obtener. Ya en la iniciativa 4 pues tenemos que, ya viene la implementación del manual de control interno. En esta iniciativa implementamos un manual de control donde se define de manera integral los lineamientos generales de control interno que debemos utilizar los colaboradores, que implementen o mantengan las medidas de control dentro de la empresa, procurando que todos los esfuerzos de control sean uniformes, útiles, prácticos y coordinados dentro de un concepto general y con orientación nuevamente al logro de la estrategia empresarial de la organización. En esta iniciativa alineamos las distintas metodologías COSO, Control Cell Assessment e ISO 9000, para que de esta manera sea un control esbelto, práctico y útil, porque un control también tiene un costo implícito el poderlo implementar. Entonces hay que tener cuidado con la implementación de controles. En la iniciativa 5 ya existen políticas corporativas que son necesarias para asegurar las operaciones que se realizan de acuerdo con la visión, misión y estrategia actual de la empresa, las cuales deben de realizar un claro enfoque en el fortalecimiento del gobierno corporativo y la institucionalización de la empresa, con el propósito de generar mayor confianza y certidumbre a todos los integrantes de la organización. Hay políticas corporativas que ya existen. Voy a hacer un acercamiento. Yo he escuchado que dice que hay gente más de 100. Aquí hay 30 de las más comunes, temas de tesorería, temas de gastos de viaje, atención a terceros, operación entre filiales, presupuesto, contables. Con estas políticas, pues ya están forjadas sobre mejores prácticas, pero no quiere decir que nada más voy a agarrar y la voy a pegar en mi manual de políticas y procedimientos. No, tiene que haber un trabajo conjunto con los dueños del proceso, o sea, ver que las políticas se adecúen a las necesidades de la empresa. O sea,
ya están, pero lo único que tenemos que hacer es que poner las que embonen y que sean necesarias para la organización y no tener ni de más ni de menos, aunque ya estén redactados, pero no tenemos que tener ni de más ni de menos. ¿Sale? En la iniciativa 6 pues ya nos vamos al proceso de los comités de apoyo a la dirección. En esta iniciativa lo que vemos es que los comités deben de tener un objetivo claramente definido y estar ligados sólidamente a uno o varios objetivos estratégicos que me va a entregar la generación de ese comité. Deben de tener un manual de funcionamiento autorizado por el director general. Cada comité debe de tener soporte técnico especializado, o sea, que están las personas que deben de estar, por ejemplo, en recursos humanos, el tema de relaciones laborales, en el tema de selección y contratación de personal, temas de capacitación, y así sucesivamente. En operaciones, pues la gente de operaciones, ingenieros que conozcan de esa área. Y obviamente, pues deben de dar resultados positivos en esa parte, en esta gestión. Y la última iniciativa, que es el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos basados en riesgos. Aquí es que, aunque ya hay políticas escritas, pero nosotros tenemos, no encajan o no embonan o queremos dar eh, una visión diferente. Por ejemplo, en el caso de compras, bueno, todos hay políticas estándares de que si tres eh, cotizaciones, firmas de control y todo lo que se les puede imaginar en ese sentido. Pero ya cuando se hace una organización de otro tamaño, el área de compras tiene otras actividades y no necesariamente comprar nada más a esos niveles. Ya estamos hablando de que ella se vuelve dueña de todo un proceso que es punta a punta, desde que nace con una solicitud hasta que se hace el pago. Aquí, pues se diseña, oye, quiénes son los que pueden comprar o quién puede pedir, de qué nivel va a ser la persona que lo va a pedir, quién tiene autorización, si tienes un RP, quién autoriza, quién valida, quién levanta el pedido. Eh, ejemplo, quién sí puede comprar, levantar órdenes de activo fijo, quién puede levantar, aunque es de activo fijo, pero también es una parte especializada, por ejemplo, el tema de las computadoras. Y no quiere decir que los otros activos no, porque a lo mejor las maquinarias tienen que venir desde la dirección general a través de la dirección de operaciones, porque muchas de esas compras a lo mejor ya están autorizadas desde la planeación y desde el consejo. Oye, ¿cómo vamos a crecer? Ah, bueno, tenemos que crecer y tenemos que comprar maquinaria. Bueno, ya hay una autorización, pero el hecho de que haya una autorización de la compra no quiere decir que no tengas que hacer todo el proceso completo de compra. O sea, ¿quién va a dar el banderazo inicial para que esa compra nazca? ¿En qué momento se va a dar? ¿Cuál va a ser el momento? Todo eso es lo que se ve ya en una política hecha a la medida de la organización. Hoy, si van a hacer compras por licitación, si vas a tener proveedores certificados en que ya no vas a hacer una cotización y te va a mantener un precio, cuál va a ser el proceso ya para hacer esa compra y así. Entonces, y obviamente pues tiene que pasar por varios procesos, ¿no? Que es el inicial, el funcional, el administrativo, mejorado y óptimo. Y bueno, eso va de la mano con la elaboración de la política. La política también se tiene que ir madurando. Aquí, a diferencia de la otra, como es un proceso punta a punta, por ejemplo, entran las áreas de compras, entran las áreas de cuentas por pagar y las áreas de tesorería. Y aquí el dueño del proceso es el que tenga el mayor tramo de control dentro de ese proceso. En este caso, por ejemplo, en el de compras, normalmente pudiera ser el área de compras, porque es el que tiene el mayor tramo del proceso, el que tiene mayor gobierno del control, es el área de compras. Pero no quiere decir que cuando haya una modificación, a su proceso no tenga que invitar a las demás áreas para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque al final de cuentas,
le va a llegar el pago, la factura y cómo lo va a pagar. En una negociación a lo mejor cambiaron, hicieron unas buenas negociaciones y ahora ya de pagar de 45 días me voy a 60. Oye, tengo que avisarle cuentas por pagar para que cada 60 días esté considerando el pago de ese proveedor. Y así, o sea, se tienen que tomar varias decisiones. Entonces, como están viendo, el tema de la Contraloría se vuelve estratégica desde el momento en que empieza a trabajar con la estrategia de la organización, cómo apoya a que los objetivos estratégicos se puedan materializar. Y algo muy importante también, las políticas deben de llevar la estrategia para la obtención de resultados. Por poner un ejemplo, eh, en el proceso de compras, pues uno dice, ah, bueno, todo el proceso que pasa. En el proceso de ventas, desde que se hace la facturación hasta que me la pagan. Pero oye, en mi proceso estratégico, si yo quiero recuperar flujo, si yo quiero ser eficiente en mis ventas, yo puedo poner políticas en el que esté diciendo que para la entrega del producto no deben de pasar más de 12 días para la entrega del producto, o una vez que se levante el pedido, yo tengo tantos días. Hay que irle metiendo otro tipo y no nada más documentar el proceso de lo que hago del día a día, o sea, cómo va mi procesito, sino ya también ponerles estrategia de cómo lo vamos a ir resolviendo. Digo, es muy amplia esta parte, digo, ya el tiempo nos ganó, pero la parte de la estrategia se debe de considerar también dentro de las políticas y procedimientos, tomando en cuenta este ejemplo que les acabo de dar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. La verdad es que ha sido un tema muy interesante el que tocamos el día de hoy. Como bien dijiste, el tema da para mucho, da para largo. La realidad es que, pues, el tiempo apremia, pero, pues, bueno, queremos invitar a todo nuestro auditorio a que si tienen algunas preguntas, pues nos las hagan llegar vía correo electrónico. José Antonio muy amablemente nos va a ayudar a responderlas. Y pues bueno, igual cualquier cosa, cualquier duda, con toda la confianza del mundo se pueden acercar al equipo para que pues podamos resolverles sus dudas. También les queremos hacer la invitación, ya que bueno, todos estos temas tan interesantes que abordamos el día de hoy se profundizan muchísimo más y bueno, claro, ahorita vimos una embarradita de lo que es el mundo de la tesorería y sobre todo de la tesorería estratégica, ¿no? Viéndolo como una parte súper importante del negocio. Entonces, pues invitamos a nuestro auditorio también a que se inscriban a nuestro curso que vamos a tener sobre tesorería. eh, y aquí, bueno, pues también este diplomado de tesorería va a contar con muchos otros temas que no vimos el día de hoy, que son igual de interesantes y más a lo que platicamos, ¿no? Durante esta charla. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, José Antonio, nuevamente. También agradecemos a todos nuestros asistentes y nuevamente los invitamos a que se acerquen con nosotros. Seguramente surgieron muchas dudas, muchas ideas a partir de esta plática tan enriquecedora. Entonces, pues seguimos en contacto, estamos a sus órdenes y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.